de ingenieros, pero del capítulo de ingenieros civiles. No sé si me alcanza, por favor, puedo un minutito lo que dice el Contralor y luego vamos con nuestro invitado, porque es la base de la entrevista. Por favor, la nota del Contralor y luego vamos con nuestro invitado. Gracias, compañeros. Primero la entrevista al Contralor. La República informó que a nivel nacional son 2.998 obras paralizadas, de las cuales la gran mayoría corresponden a la región Cusco. Acompañar en una serie de mesas de trabajo con el Congreso de la República, con los congresistas de Cusco y con todos los actores para poder destrabar las obras. El marco legal ya existe, ¿Cusco sigue ¿no? siendo la región con más obras paralizadas? Sí, es la región con más obras paralizadas. En efecto, según lo señala el mismo Contralor Nacional Nelson Schack, Cusco es la región con más obras paralizadas en el país. En total, 346, por encima de regiones como Lima y Puno. Cusco tiene 346 obras paralizadas, en las cuales ya el costo actualizado es casi 1.500 millones de soles, y de esos prácticamente 1.000 millones de soles ya se han gastado. Entonces hay que hacer el esfuerzo y hemos tenido las reuniones. Vamos a acompañar en una serie de mesas de trabajo con el Congreso de la República, con los congresistas de Cusco y con todos los actores para poder destrabar las obras. Para el Contralor de la República, Nelson Schack, la gran mayoría de proyectos paralizados corresponden a gobiernos locales, vale decir municipalidades. A esto se añade que el 55% de obras paralizadas son de administración directa. Sí, es la región con más obras paralizadas, porque lo que pasa es que todos los años, por las distintas complicaciones que hay, estudios mal hechos, incapacidad de los funcionarios públicos, se van agregando nuevas obras paralizadas. Entonces, en el caso de las 346 obras paralizadas, hay como más o menos una docena de 16 obras paralizadas, me parece, que son del gobierno nacional, 2 son del gobierno regional y el resto son de los gobiernos locales. Y más de la mitad de todas esas obras paralizadas son por administración directa. Entonces hay que arreglar eso. En base a estas cifras, para el Contralor Nelson Schack urge una inmediata reforma de la ley de contrataciones. Urge una inmediata reformulación de la ley de contrataciones. Para lograr una buena entrevista, para ustedes un buen interlocutor, no nos preparamos. Entonces preguntaba quién puede conocer mejor de ese tema y me dijeron, el presidente del capítulo de ingenieros civiles, no ahora ni ayer, ha estado haciendo un seguimiento a este tema. Así que logré su contacto, logré también su aceptación para esta conversación y vamos en diálogo y la bienvenida a José Humberto Cabezas, presidente del capítulo de ingenieros civiles. ¿Qué tal, señor ingeniero? ¿Cómo está encabezando nosotros la incompetencia, la irregularidad y seguramente la corrupción? ¿Qué información respecto a este tema, ingeniero? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, pues es un tema bastante preocupante desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros del Perú, y también es un tema preocupante por las miras hacia el futuro de lo que viene a ser una ciudad y una región que tiene gran capacidad de inversión pública para las obras de infraestructura. Es contradictorio porque somos una de las regiones que tiene más dinero por canon y sobrecanon. Tenemos la mayor cantidad de posibilidades de hacer obras por impuestos a nivel nacional, pero también somos las que tenemos la mayor incapacidad en ejecución de obras. Se ha hecho un análisis durante los últimos años y realmente el tema es el divorcio que existe entre la administración pública y el tecnicismo que podemos tener los ingenieros. Este divorcio ha logrado también una falta de comunicación para que la sociedad y los actores y las autoridades puedan concientizarse en la importancia de las etapas del proyecto. Los proyectos de construcción aparentemente tienen su mejor etapa o su etapa más brillante en la construcción, pero sin embargo, previamente a esto, desde los estudios de ingeniería existen las etapas de conceptualización, planificación, que son muy importantes y que desde los estudios, desde hace muchos años en las ciencias de la ingeniería y las ciencias de administración, los países adelantados nos tienen años de adelantados en este tema porque
le dan el valor a la planificación. Y dentro de la planificación está la comunicación, la sociabilización, la sensibilización y esto de la elaboración de los expedientes técnicos que desde el punto de vista de la ingeniería es uno de los temas más fundamentales para la paralización de obras. Pero corresponde entonces esto a los profesionales que las autoridades... Me voy a poner primero en eso y luego al comentario de lo que dijo uno de sus colegas diciendo que cuántos ingenieros tenemos en la cárcel por este tema. Ahora, es incapacidad de los ingenieros porque en la planificación hay que saber que si el terreno está saneado, que si es adecuado, que si no, que va a responder o no a ciertas estructuras. ¿Es incapacidad entonces del funcionario ingeniero que ha sido contratado para este efecto? Es el divorcio que existe entre la presión política sobre el cumplimiento con algunas expectativas de la sociedad. Por ejemplo, un expediente técnico, yo he tenido la oportunidad de ser gerente de infraestructura, director de estudios y proyectos, subgerente de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un técnico le indica que existe una cantidad de tiempo y recursos necesarios para hacer un expediente técnico, el divorcio de la autoridad a veces indica, no, es demasiado tiempo, es demasiado dinero para hacer un expediente técnico. Son demasiados especialistas, son demasiadas consultorías, son demasiados ingenieros involucrados, entonces se le quita el valor a la planificación y esto ha venido dándose durante muchos años atrás. Y consecuencia de ello es los expedientes y los proyectos que ejecutamos en los últimos años tienen deficiencia en la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque han sido mal concebidos. Entonces, claro, pero además es eso, la necesidad urgente de tener entendible, de tener un puesto de trabajo, de mantener a la familia de modo tal que ustedes ingenieros conocen bien lo que está mal, o igual en su campo los contadores o cualquiera, ¿cierto? Y entonces dicen, sí, pero si no le hago caso, mi jefe me va a despedir. Ese es el nivel, la presión, corrupción, intereses de las autoridades y la debilidad y complicidad de sus colegas. Mire, justo estamos actuando ahora en una etapa de defensa al colega. Hemos escuchado que el gobernador regional ha dado un aumento de sueldos a los obreros, operarios, oficiales y peones. Tenemos ahorita en el Colegio Ingeniero un montón de comentarios y denuncias porque ¿y qué hace el colegio por nosotros los ingenieros? Y lamentablemente de repente no tenemos una situación protestataria, confrontacionista, porque somos profesionales. Usted seguro que no ha escuchado en muchos años una huelga de ingenieros, porque supuestamente somos los que tenemos mejores remuneraciones entre profesionales, pero lamentablemente está habiendo un mal manejo administrativo por este tema de la rotación constante de profesionales. Una obra que tiene 10 meses de ejecución, tenemos al contrato a los ingenieros por un mes o máximo 3 meses. Termina de pagar un favor supuestamente la autoridad contratante o el funcionario contratante y renueva al ingeniero. ¿Qué pasa cuando cambiamos demasiado a los residentes y supervisores? Un supervisor nuevo, un residente nuevo tiene que empaparse de lo que se ha hecho, comienza a denunciar a las malas acciones, el anterior comienza a decir no es mi culpa, me han sacado, me han obligado a comprar el cemento. Es decir, está habiendo sí una falta de tecnicismo en las obras, pero eso es por la presión de la administración pública y política. Y lamentablemente tenemos colegas que son funcionarios, gerentes, subgerentes. Esto nos está llevando a la necesidad de lo que se ha visto a nivel nacional. Las obras no deben ser ejecutadas por las entidades públicas. Las obras deben ser ejecutadas por especialistas, constructores particulares, empresas constructoras, que lamentablemente en el momento no tenemos en el Cusco. ¿Por qué? Porque siempre se han hecho obras por administración directa y la administración directa ha sido el tipo de ejecución de obras que ha permitido a las autoridades deshacer, hacer, presionar a los ingenieros de manera que se ha dejado de lado el tecnicismo y la profesionalidad. Pero ingeniero, también lo que tenemos es que la administración, la contratación del sector privado es corrupción, la coima. Entonces yo mira cuánto te estoy dando y después la obra, qué sé yo, sobrevaluada y en fin, ni uno ni otro, ¿no? Y además estamos así, el Contralor dice 50% de las obras de administración directa son las que están paralizadas y las otras entonces con empresarios privados, con sectores privados. La corrupción está en todo nivel de ejecución de inversiones. Yo le comento, cuando se hace administración directa, la corrupción es atomizada y es más complicada de controlar y de evidenciar, porque el cotizador que va a comprar clavo, cemento, madera,
está directamente ligado al tema de la oficina de logística, a los funcionarios de confianza, y el ingeniero que hace los requerimientos tiene perjuicio, por ejemplo, en el tiempo de atención, porque para que me traigan 50.000 bolsas de cemento, esperamos que el área de administración, por administración directa, haga la compra, y ahí está atomizada la corrupción entre cotizadores, malos procesos de contratación, y no se puede hacer el control adecuado, y esto afecta directamente al tiempo y al precio de una obra por administración directa. Ese es uno de los temas más fuertes técnicamente hablando, de ampliación y paralización de obras, los procesos de contratación. Sin embargo, en una obra por contrata es un único proceso de contratación y valorizaciones mensuales. El control que ejerce Contraloría sobre las obras por contrata es un poco más fuerte del que puede ejercer sobre la atomización de la corrupción en las obras por administración directa. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto en los últimos 5 o 10 años que podemos tener funcionarios y autoridades con denuncias por Contraloría y Fiscalía de Corrupción, es porque las obras más grandes son más fáciles de controlar, porque hay un solo proceso de contratación, mientras una obra por administración directa tiene cientos de procesos de contratación y la corrupción es atomizada. Y el mal manejo y la mala administración de los dineros también es atomizada, porque terminan infringiendo el gasto destinado a la obra en contratar asistentes administrativos, secretarios. Es todo un tema bastante complejo que se podría solucionar con que el administrador sea un administrador especialista y no se meta al tema de ejecución de obras para mañosear el presupuesto de la obra, ¿no? Sí, ahora, ingeniero, el asunto es que por uno y por otro lado, por eso yo le decía en el informe, claro, el Contralor dice, están por la administración directa, igual que usted también señala las deficiencias de la administración directa, pero 50% y 50%, o sea, 55% de administración directa en obras paralizadas y que 45% en el otro, están casi en el mismo nivel. Se ha dicho y se ha concluido en esta entrevista, se tiene que mejorar y dar pautas para que pueda acelerarse los trabajos. Es quitar candados, porque también ayer la entrevistaba sobre este tema a una consejera que había estado presente en la cita y decía, no, necesitamos quitar candados de modo tal que se pueda ser más rápido y no caer en tantos problemas. ¿Cree usted que ese es el camino? Porque cuanto menos candados hay, más robo también hay. Y hay que esclarecer, en la administración y gestión de proyectos, candados, pueden haber tipos de candados legales, candados administrativos. Hay que tener una flexibilidad técnica, un sustento técnico, por ejemplo, para la aprobación más acelerada de los adicionales, que esté bien sustentada por los ingenieros y que no tenga que pasar por 1, 2, 3 opiniones legales. Porque lamentablemente en los años de corrupción de las grandes empresas constructoras, el tema legal ha invadido mucho el criterio para aprobar adicionales de obras, para aprobar ampliaciones de plazo. Sobre todo el tema de adicionales de obra, porque si tenemos frente a nosotros un expediente técnico que tiene una deficiencia porque ha habido presión y porque ha habido una situación que no ha permitido tener un buen expediente técnico, deberíamos sentarnos entre técnicos y asumir la responsabilidad para mejorar ese expediente técnico en el menor tiempo posible, sin muchas opiniones legales que estén ligadas a la ley de contratación, porque la ley de contrataciones está hecha para poder medir al milímetro la corrupción. ¿A qué me voy? No es que estoy diciendo que quitemos la fiscalización a la corrupción. El tema es que debemos sustentarlo técnicamente. Por ejemplo, la vía expresa en este momento. Se podrían ejecutar paralelamente 4 o 5 frentes de trabajo. Se podrían ejecutar inversiones más altas y tener mayor cantidad de personal. Pero los temas de trasfondo, como que no puedo comprar el agregado para el asfalto en un sitio, no puedo tener un botadero de los desmontes en un lugar, y cuando el técnico quiere hacer algún tipo de coordinación en sustento técnico con alguna empresa proveedora, con alguna comunidad, etcétera, salta en la opinión del abogado y dice, ojo, hay direccionamiento, está habiendo aprovechamientos, por más de que haya un sustento técnico para poder minimizar el tiempo de la burocracia y de todo ello. Ahí vamos entrampados. Ingeniero, ya me están diciendo que me queda poco tiempo. Algo muy importante, he escuchado a uno de sus colegas del Colegio de Ingenieros diciendo que hay más de
1000 ingenieros que están en la cárcel por procesos anteriores de corrupción y de este tipo, y que eso es, bueno, sí, presión de las autoridades, pero que ellos también lo hicieron. ¿Tanto así la cifra? Tenemos muchos colegas que por desconocimiento de sus funciones y por presión de lamentablemente algunos funcionarios que también son colegas con más experiencias, comienzan a firmar algunos requerimientos, comienzan a firmar algunas recepciones de materiales, algunas recepciones y pagos y devengados. Lamentablemente en la administración directa se atomiza esto demasiado, y es donde nuestros colegas caen y después están pidiendo el asesoramiento legal. Sin embargo, el trasfondo de esto hay que ver el análisis técnico. Tengo muchos colegas con situaciones en las que vienen al Colegio de Ingenieros y, por ejemplo, por poder terminar el encofrado del puente, se me venía época de lluvias, he tenido que recurrir a una obra privada que está al costado para que nos pueda agenciar sus encofrados, porque si no venía el huaico y se me caía todo el puente que estábamos armando. Ha tenido que hacer la gestión entre empresas, entre obras, y después ha habido una denuncia política en este municipio distrital por direccionamiento, etcétera, etcétera, y el colega con 2 años ha tenido que pasar casi la mitad del tiempo de su profesión en la cárcel. Entonces, claro, es por presión preventiva. Entonces, hay muchos temas. Dígame la cifra, en esta, porque cuando lo escuché me alarmé. ¿Realmente va más de 1000? No, ayer hemos tenido una conversación justo con el vicedecano, ingeniero agrónomo, y él ha mandado una publicación, ha hablado de cerca de 900 colegas que están con problemas legales, de los cuales hay que entender que nuestro procedimiento jurídico es bastante extenso y la mitad o menos de la mitad de ellos ya tienen algunas sentencias dadas, ¿no? Están en proceso de investigación, están en todos los descargos. Entonces son menos, 300. Sí. Son menos de 1000, así es. Son menos de 1000 dentro. Sí, pero igual, hay de los malos, hay de los ingenuos, pero hay sobre todo este enorme daño porque somos una región con muchas obras paralizadas. En el diagnóstico que usted hace va desde el inicio mismo, desde detenerse y ser escrupulosos en la planificación. Ingeniero, le agradezco muchísimo, le pido hasta próxima oportunidad también conversar y detallar sobre estos temas. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población, y el Colegio de Ingenieros también iniciará acciones de sanción por probidad, no solo a los supervisores residentes, sino a funcionarios y autoridades que deben cumplir la tecnicidad de la ingeniería y nos perjudican también como profesión. Así es que estamos a la espera de sus comentarios y seguro seguiremos trabajando en esto de los proyectos. Gracias. Yo vuelvo a requerir de su participación. Muy gentil, muy amable. Entonces, gracias a usted, estamos en la región con más dinero. De la región con más dinero, también con las obras más paralizadas. 16 obras que debería ejecutar el gobierno central. Ojo con eso, 16 que corresponden al gobierno.